Nuestro viaje continúa aquí en Jerusalén con la búsqueda del Arca de la Alianza. Y si el objeto más sagrado de la historia de la humanidad nunca se hubiera perdido realmente, durante miles de años el Arca de la Alianza ha permanecido enterrada en silencio oculta tras leyendas, custodiada por secretos y desestimada por los escépticos. Imperios enteros surgieron y cayeron tras ella. Exploradores desaparecieron buscándola y civilizaciones enteras construyeron su fe en torno a su poder sin haberla visto jamás. Pero ahora, en 2026, todo ha cambiado. Porque un equipo de investigadores utilizando tecnología muy superior a cualquier otra anterior afirma que no solo encontraron el arca, sino que la abrieron. Antes de revelar lo que vieron dentro, dale a me gusta y suscríbete porque lo que estás a punto de escuchar es algo que muchas instituciones preferirían mantener oculto. En abril de 2026, un anuncio impactante surgió de debajo de las antiguas calles de Jerusalén. Utilizando sistemas de imágenes avanzados y herramientas de escaneo profundo del subsuelo, los científicos comenzaron a descubrir estructuras que nadie había cartografiado antes. Estructuras que coinciden inquietantemente bien con relatos antiguos que durante mucho tiempo se habían descartado como mitos. Al mismo tiempo, nuevas excavaciones en Tel Shiloh y Kiryat Jearim comenzaron a revelar patrones, movimientos y cámaras ocultas que sugieren que el viaje del arca pudo haber sido cuidadosamente oculto, no perdido. Y cuando estos descubrimientos se conectaron, comenzó a formarse una única conclusión perturbadora: el arca nunca se fue, estaba esperando. Lo que encontraron en su interior no solo desafía la historia, sino que amenaza con reescribir todo lo que creíamos saber sobre la fe, el poder y las fuerzas invisibles que moldearon nuestro mundo. Y una vez que lo escuchas, no puedes olvidarlo. ¿Qué era el Arca de la Alianza? A lo largo de la historia religiosa, pocas cosas rivalizan con el misterio que rodea al Arca de la Alianza. Servía como un signo tangible de la presencia de Dios entre su pueblo y encarnaba su promesa. Protegido en el lugar más sagrado del Templo de Jerusalén, desempeñó un papel fundamental en su culto y sus rituales. Construida por Bezel, el arquitecto principal, el arca era un cofre de madera recubierto de oro que albergaba las tablas de piedra de los mandamientos. Fue diseñada para resistir las duras condiciones del desierto. Sus dimensiones, aproximadamente 111 centímetros por 67 centímetros por 67 centímetros, eran precisas y cuidadosamente calculadas. El interior y el exterior estaban recubiertos de oro puro, simbolizando la gloria y la santidad de Dios. La tapa del arca, conocida como propiciatorio, contenía 2 querubines de oro que representaban el trono celestial de Dios. Fue allí donde Dios habló con Moisés, dando instrucciones a los israelitas. El propiciatorio también era el lugar donde el sumo sacerdote expiaba los pecados del pueblo. Dentro del arca se encontraban las tablas de los mandamientos, una vasija de maná, que contenía el alimento milagroso, provisto en el desierto, y la vara de Aarón, que simbolizaba su nombramiento como sumo sacerdote. Estos objetos recordaban a los israelitas la fidelidad y los milagros de Dios. Debido a su carácter sagrado, solo los sacerdotes levitas designados podían manipular o acercarse al arca. Dentro del tabernáculo, una tienda especialmente construida según las meticulosas instrucciones de Dios. El lugar santísimo, una cámara dentro del tabernáculo, albergaba el arca. Solo se podía acceder a ella una vez al año, durante el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote realizaba un ritual con sangre sobre el propiciatorio, símbolo de la reconciliación entre Dios y el pueblo. Su profanación conllevaba graves consecuencias. Uzuza, al intentar estabilizarla sobre una carreta, perdió la vida. De igual modo, los filisteos sufrieron terribles consecuencias, ya que padecieron enfermedades, hasta que devolvieron el arca a su lugar. El arca, con su tapa adornada con querubines, conocida como propiciatorio, simbolizaba el perdón y la comunicación divina. Desempeñó un papel crucial en los rituales religiosos que enfatizaban la importancia de la expiación por los pecados.
En la Biblia hebrea, la última mención del arca se encuentra en 2 Crónicas 35:3, donde se narran los esfuerzos del rey Josías por restaurar el templo. A partir de este punto, su destino se convierte en un misterio, dando lugar a diversas teorías sobre su futuro. Las teorías de la desaparición. ¿Qué causó la misteriosa desaparición del arca y dónde la encontraron finalmente los científicos? Hay muchas teorías y las desentrañaremos una por una. La teoría de la destrucción babilónica. Una creencia extendida sugiere que el arca fue destruida cuando los babilonios conquistaron Jerusalén en el año 586 a.C. Los relatos históricos mencionan que los babilonios saquearon los tesoros del templo, lo que ha llevado a muchos a especular que podrían haber destruido o confiscado el arca. Sin embargo, y esto es crucial, el arca no está documentada entre los objetos tomados por los babilonios en varias referencias bíblicas, lo que genera serias dudas sobre esta teoría. La teoría etíope. Otra idea fascinante sugiere que el arca fue transportada a Etiopía por Menelik, hijo del rey Salomón, y la reina de Saba. La historia y el folclore etíopes contienen relatos que afirman que Menelik sacó secretamente el arca de Jerusalén y la llevó a un templo en Axum custodiado por monjes. Se cree que el arca se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion en Axum, Etiopía. Textos etíopes como el Kebra Nagast narran el viaje de Menelik y afirman que el arca permanece custodiada por una estirpe de sacerdotes dentro de la iglesia. Costumbres etíopes, como la exhibición de réplicas del arca durante el Timkat, la importante festividad cristiana ortodoxa etíope y la presencia histórica de comunidades judías como los Beta Israel sugieren una conexión de larga data entre Etiopía y la historia del arca. Algunos gobernantes etíopes incluso afirmaban descender de Salomón y Saba, utilizando esta conexión para legitimar su reinado. Estas narrativas históricas entrelazadas añaden complejidad a la búsqueda del verdadero paradero y significado del arca. Sin embargo, aún no existen pruebas históricas ni arqueológicas que validen la existencia de Menelik o su traslado del arca. Un explorador adventista afirmó haberla encontrado, pero este relato carece de fundamento, dejando su paradero envuelto en misterio. La teoría del monte del templo. Una fascinante tradición judía propone que el rey Josías previó la caída de Jerusalén y ocultó el arca y los objetos sagrados bajo el monte del templo, sellados con una piedra cuya inscripción era solo para los ojos del Mesías esperado. Algunos pasajes bíblicos parecen respaldar esta narrativa, sugiriendo que el arca permaneció dentro del templo durante su destrucción. Las referencias bíblicas indican que el arca permaneció dentro del templo durante su destrucción, lo que coincide con la narración de 2 Crónicas 35:3, donde el rey Josías ordena a los levitas que coloquen el arca dentro del templo, lo que implica que no estaba allí previamente. Además, textos históricos de Jeremías y Ezequiel insinúan que la gloria de Dios se apartó del templo antes de su ruina, lo que posiblemente implica la partida o el ocultamiento del arca. La evidencia arqueológica e histórica respalda la presencia de cámaras y túneles inexplorados bajo el monte del templo. En varias ocasiones, los intentos de acceder a estas áreas desconocidas generaron controversia. Por ejemplo, en 1981, un grupo intentó destruir la cúpula de la roca, alegando haber encontrado un túnel que conducía a la cámara oculta del arca. Abrir la puerta de una antigua cueva en 1996 condujo a... Se produjeron disturbios en medio de sospechas de que Israel pretendía acceder al arca o dañar las estructuras musulmanas situadas en la parte superior. Además, programas como Exodus Decoded afirman haber encontrado pruebas de pasadizos ocultos potencialmente vinculados al arca. Si bien la idea de que el arca permanezca oculta bajo el monte del templo resulta intrigante, también genera un considerable escepticismo y críticas. Muchos estudiosos cuestionan esta teoría, argumentando que se basa en mitos y conjeturas sin una sólida fundamentación histórica o textual. La teoría del rollo de cobre. Algunos expertos recurren a fuentes como los rollos del Mar Muerto en busca del arca perdida.
El rollo de cobre, uno de los más destacados, intriga a los eruditos por su singular soporte el metal y porque enumera 64 ubicaciones de tesoros enterrados. Algunos especulan que esta riqueza, oculta antes de la invasión babilónica en el 586 a.C., podría incluir objetos del Templo de Jerusalén, posiblemente incluso el arca. Sorprendentemente, el rollo de cobre sugiere que el arca podría estar cerca del Mar Muerto, particularmente cerca de Qumrán, cerca de un lugar mencionado en el libro de Josué como el Valle de Ahore o Puerta de la Esperanza. El valle simbolizaba inicialmente el juicio derivado de las malas acciones de Israel, destacando la apropiación indebida de objetos sagrados por parte de Acán. Curiosamente, el término Ahor se traduce como desastre, lo que lo vincula con consecuencias nefastas. Las controvertidas afirmaciones de Ron Wyatt. En la década de 1980, un investigador aficionado y adventista del séptimo día llamado Ron Wyatt acaparó titulares al afirmar haber descubierto el Arca de la Alianza. Su historia fascinante pero polémica se desarrolló el 6 de enero de 1982, cuando afirmó haber encontrado el Arca y los 10 mandamientos enterrados bajo las antiguas ruinas de Jerusalén. Según Wyatt, el Arca reposaba precisamente donde Jesús de Nazaret fue crucificado, un lugar que según él estaba profetizado en la Biblia. La búsqueda comenzó con una piedra de altar que sobresalía de un acantilado considerada vestigio de una iglesia cristiana primitiva, posiblemente del siglo I después de Cristo. Para Wyatt, esta piedra servía como marcador señalando la importancia del sitio. Exploraciones posteriores revelaron 4 agujeros en la piedra, donde se cree que los romanos colocaban cruces de madera para las crucifixiones, incluida la de Jesús. Wyatt afirmó que uno de los agujeros era suyo. Un poco más arriba se encontraba la ubicación del ladrón crucificado junto a Jesús. En el centro de la afirmación de Wyatt se hallaba una piedra cuadrada que servía de tapón en uno de los agujeros de la cruz. Al retirar esta piedra, se reveló una grieta en la roca que Wyatt asoció con referencias bíblicas a rocas que se parten en señal de dolor. Adentrándose en una red de antiguas cuevas, Wyatt afirmó haber descubierto el Arca de la Alianza dentro de una de estas cavernas. En una entrevista con Anchorstone International en 1999, Wyatt relató una observación peculiar. Una sustancia oscura se secó en una grieta sobre el arca. Relacionó esta sustancia con el acto del centurión de traspasar el costado de Cristo, sugiriendo que sangre y agua podrían haber goteado sobre el propiciatorio del arca. Comparó esto con la santificación que Moisés hizo de la promesa a los israelitas con sangre y agua sobre los 10 mandamientos. Wyatt afirmaba tener pruebas fotográficas de sus hallazgos, pero alegaba que la interferencia divina impedía su divulgación. Supuestamente, en una visita posterior, se encontró con seres angelicales, lo que indicaba que el mundo no estaba preparado para presenciar estos descubrimientos de primera mano. Además, afirmó que cuando se analizó la sangre de la grieta mencionada anteriormente, se reveló sangre humana con solo 24 cromosomas, 23 del lado materno y un único cromosoma Y. Según el relato de Wyatt, esto constituía evidencia de un nacimiento milagroso sin padre humano, vinculando la sangre directamente con Jesús de Nazaret. A pesar del escepticismo y la desaprobación de eruditos bíblicos y líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sus hallazgos han mantenido vivo el interés en la arqueología bíblica. Además del arca, Wyatt afirmó haber descubierto más de 100 reliquias bíblicas, incluyendo restos del arca de Noé, piedras de su ancla, las tumbas de Noé y su esposa, la visión de la Torre de Babel e incluso la sangre de Jesús en un pescador producto de un terremoto. Sin embargo, el escepticismo fue generalizado y críticos y líderes dentro de su propia iglesia desestimaron sus afirmaciones. No existe evidencia sólida verificada de forma independiente que respalde sus afirmaciones, y la búsqueda del Arca de la Alianza continúa. El enfoque del científico. En un anuncio reciente, un grupo de científicos realizó un descubrimiento fascinante en una simple cueva que podría ofrecer perspectivas alternativas sobre la ubicación del Arca Sagrada.
Estos arqueólogos exploran la antigua tierra de Kiryat Yarim, siguiendo los pasos del legendario Arca de la Alianza. Si bien el arca en sí no es el hallazgo esperado, los descubrimientos que están realizando están reescribiendo la narrativa de los antiguos israelitas y los orígenes mismos del judaísmo. Según los relatos bíblicos, el arca permaneció en Kiryat Yarim durante 2 décadas antes de su traslado a Jerusalén. Los hallazgos del equipo arrojan nueva luz sobre este periodo crucial de la historia. Estas revelaciones también desafían la creencia tradicional de que el rey David fue el único responsable del traslado del arca a Jerusalén. El relato bíblico narra el viaje del arca desde el tabernáculo de Silo hasta su derrota ante los filisteos en una batalla devastadora. Curiosamente, tras sufrir plagas, los filisteos devolvieron el arca a los israelitas, quienes la establecieron en Kiryat Jearim durante un notable periodo de 20 años. La historia continúa con la iniciativa del rey David de transportar el arca a Jerusalén, guardándola inicialmente en una tienda de campaña y más tarde en el templo del rey Salomón. Pero aquí es donde surge lo intrigante. Tras este suceso, la narración bíblica guarda un curioso silencio sobre el arca. Su ausencia en los relatos posteriores de los reyes de Judá e Israel ha desconcertado a expertos como Thomas Roma, una autoridad destacada en estudios bíblicos hebreos. El misterio que rodea al arca sigue siendo fascinante, quizás debido a su supuesto contenido, las tablas de piedra originales con los 10 mandamientos. Según la ley bíblica, el arca poseía poderes divinos, capaces de fortalecer a los ejércitos israelitas o castigar a quienes se atrevieran a interactuar con ella. En medio de las excavaciones diarias, los arqueólogos clasifican meticulosamente sus descubrimientos desde objetos de vidrio hasta huesos de animales y diversos hallazgos menores. También hay una cesta vacía etiquetada en tono de broma como el arca. El arqueólogo Israel Finkelstein de la Universidad de Tel Aviv no busca el arca físicamente, sino desentrañar su significado histórico. Ha realizado excavaciones en yacimientos relacionados con la historia del arca como Silo en la década de 1980 y ahora Kiryat Jearim, en colaboración con la K de France. Finkelstein profundiza en la narrativa del arca, un relato que se cree que surgió alrededor del siglo VIII a.C. y que posteriormente se incorporó a los textos bíblicos, especialmente al de Samuel. Sugiere que el relato del traslado del arca a Jerusalén por parte de David en 2 Samuel 6 podría haber sido una adición a la narración original que concluía en Kiryat Jearim. Roma especula que fue Josías quien transportó el arca a Jerusalén para centralizar las actividades religiosas y políticas. Según él, la historia de David trasladando el arca podría haber sido una justificación escrita por Josías. Roma argumentó que esta teoría podría explicar la ausencia de más relatos relacionados con el arca, dado que Judá cayó en manos de los babilonios menos de 3 décadas después del reinado de Josías. Curiosamente, la propia Biblia, en 2 Crónicas 35:3, parece insinuar la participación de Josías en el traslado del arca. El versículo atribuye a Josías, no a David, las instrucciones para colocar el arca sagrada en la casa construida por Salomón. Las excavaciones en curso en Kiryat Jearim, situadas a tan solo 12 kilómetros al oeste de Jerusalén, aportan pruebas adicionales que respaldan la teoría de Josías. La última temporada de excavaciones desenterró un muro de contención sustancial de aproximadamente 3 metros de espesor y que aún se mantiene en pie a una altura de 2 metros. Basándose en los fragmentos de cerámica circundantes, este muro parece datar del siglo 8 o 7 antes de Cristo, el gran avance de 2026. En lo que se ha convertido en uno de los desarrollos más significativos en la búsqueda del arca, los investigadores anunciaron en 2026 una investigación renovada y altamente técnica bajo las calles de Jerusalén, publicado en abril de 2026. El estudio reveló que los avances en tecnología de imágenes y teledetección ofrecen ahora a los científicos formas completamente nuevas de explorar qué pudo haber sucedido con la antigua reliquia.
mientras que las generaciones anteriores de investigadores se limitaban a la excavación física, a menudo imposible o políticamente restringida bajo el disputado Monte del Templo. Las herramientas modernas permiten ahora a los investigadores observar el subsuelo sin remover una sola piedra. Se han desplegado radares de penetración terrestre, escaneos LIR e imágenes sísmicas de alta resolución alrededor del perímetro del Monte del Templo y la red de túneles circundantes. Estas herramientas han confirmado la presencia de cámaras subterráneas previamente no cartografiadas en las profundidades de la antigua ciudad de Jerusalén. Si bien no se ha identificado directamente ningún artefacto dentro de estas cámaras, su escala y ubicación coinciden notablemente con las descripciones antiguas de las bóvedas de almacenamiento internas del templo. Paralelamente, las excavaciones en Tel Shiloh, el sitio descrito en la Biblia como el primer gran centro religioso de Israel, alcanzaron un hito crucial en 2025 y continuaron hasta 2026. El Dr. Scott Stripling, director de las excavaciones, anunció el descubrimiento de un monumental edificio de la Edad del Hierro, uno que coincide con las descripciones bíblicas del tabernáculo con asombroso detalle. El edificio está orientado de este a oeste y dividido en una proporción de 2, uno tal como se describe en el libro del Éxodo. En el interior, los investigadores documentaron un gran muro que dividía el espacio en 2 secciones, reflejando la división bíblica entre el lugar santo y el lugar santísimo. Para mayor relevancia de este descubrimiento, se hallaron más de 100 huesos de animales dentro de la estructura, la mayoría del costado derecho de ovejas, cabras y vacas. Según Levítico 7. 32 a 34, el costado derecho de los animales de sacrificio estaba específicamente destinado a las ofrendas sacerdotales. Fragmentos de cerámica encontrados en las mismas capas datan del período del Hierro I, la misma época en que Silo servía como centro espiritual de Israel. Por otra parte, el arqueólogo Dr. Chris McKinney, en una entrevista con el programa 700 Club en abril de 2026, ofreció una reflexión teológica sobre la importancia perdurable de la búsqueda. Creo que la razón principal es que se trata del trono de Dios. McKinney explicó que es el lugar que Dios ha elegido para habitar entre su pueblo. Es una pieza fundamental de la historia de Israel. McKinney añadió que todas las leyendas antiguas que rodean al arca apuntan no solo a su desaparición, sino también a su futuro previsto. Todas las leyendas indican que cuando se recupere el arca, será una señal de la restauración divina de todas las cosas, afirmó. En conjunto, los acontecimientos de 2026 marcan un punto de inflexión en la búsqueda. Por primera vez, la ciencia y las escrituras avanzan de la mano y la tecnología abre puertas que la arqueología por sí sola jamás podría abrir. Ya sea que el arca se encuentre bajo Jerusalén, en las colinas de Silo, o en algún lugar aún inimaginable, los descubrimientos de 2026 han asegurado que la búsqueda esté más viva que nunca. Conclusión. Si bien la postura del científico puede parecer más lógica, la religión siempre se ha caracterizado por su dimensión espiritual, lo que ha generado divisiones en las reacciones ante las diferentes perspectivas sobre la ubicación del Arca de la Alianza. Mientras que las personas con mayor inclinación espiritual tienden a aceptar relatos como las revelaciones de Ron Wyatt, críticos y científicos continúan investigando, tratando de descubrir la verdad sobre la historia y el contenido del Arca Sagrada. El significado religioso y político del descubrimiento o la exhibición del arca en la actualidad sigue siendo profundamente incierto. Tanto el judaísmo como el cristianismo han perdurado durante siglos sin su presencia física. Intentar localizar el arca podría generar conflictos entre judíos cristianos y musulmanes, cada uno de los cuales reclama la propiedad de los lugares sagrados de Jerusalén. Sin embargo, la búsqueda continúa. Con cada nueva temporada de excavación, cada avance tecnológico y cada capa de tierra removida, la humanidad se acerca a responder una de las preguntas más antiguas y apremiantes que jamás se haya planteado. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? Gracias por ver este video. No olvides ver otro video interesante antes de irte.
Haz clic en el enlace que aparece en tu pantalla y nos vemos en la siguiente.